Hola a todos, mi nombre es Cecilia Jalil y en esta oportunidad vamos a continuar con el tema de fungicidas, desarrollando específicamente todo lo referido a fungicidas orgánicos de síntesis. Para facilitar el estudio de los mismos, vamos a utilizar la clasificación propuesta por la FRAC, que es el Comité de Acción de Resistencia de Hongos a Fungicidas. Esta clasificación agrupa a los fungicidas por su mecanismo de acción, otorgándole un código característico según el sitio específico en el que actúa. Entonces, dentro de los mecanismos de acción que presentan los fungicidas, vamos a ver aquellos que actúan inhibiendo múltiples procesos en la célula fúngica. También vamos a ver los que inhiben la respiración y la transmisión de la señal osmótica, la síntesis de membranas y lípidos, la mitosis y división celular, la biosíntesis de ergosterol, el metabolismo de los ácidos nucleicos y finalmente aquellos que presentan un modo de acción desconocido. Vamos a comenzar con los grupos químicos que actúan inhibiendo múltiples sitios de acción. Cabe destacar que los activos pertenecientes a estos grupos químicos presentan un modo de acción de contacto, siendo utilizados en forma preventiva, y el hecho de actuar en múltiples sitios de acción determina que presenten bajo riesgo de generar resistencia, siendo muy adecuados, por lo tanto, en esquemas de alternancia o mezclas de productos para evitar justamente problemas de aparición de resistencia. Los fungicidas orgánicos del mercurio se desarrollaron en el año 1913 en Alemania. Responden a esta fórmula general, donde R es un radical orgánico que puede ser alquil, arilo, fenil, y X es un radical ácido que puede ser cloruro, acetato o silicato. Se usaron únicamente para tratamiento de semillas, recomendándose respetar siempre la dosis establecida por el fabricante, ya que así el efecto fungicida resultaba excelente. Además, a dosis mayores, el mercurio resultaba fitotóxico, provocando emergencias defectuosas. Se usaron para controlar enfermedades transmitidas en la semilla, como Tiletia, Fusarium o Miltosporium. Las semillas tratadas debían destinarse exclusivamente para la siembra, tomando las precauciones necesarias para evitar su consumo por humanos o animales. La toxicidad de estos compuestos y el hecho de haber ocurrido contaminaciones notables en agua determinaron que la legislación actual los limite. Estos productos también se utilizaron en árboles para la desinfección de heridas y en la lucha contra cancros, pero también este empleo se vio limitado. Atendiendo a su composición química, se pueden dividir en los siguientes grupos. Por un lado encontramos los derivados fenólicos y por otro lado los derivados del alquil fenilmercurio. Los representantes de estos dos grupos se usaron, como ya hemos mencionado, para el tratamiento de semillas y también para el tratamiento de bulbos, tubérculos y en algunos casos para desinfectar herramientas de trabajo. Si bien este grupo químico dejó de utilizarse, se ha visto muy restringido, tenemos que mencionarlo por la importancia que tuvieron sobre todo en el tratamiento de semillas. Otro grupo químico que actúa en múltiples sitios de acción son los ditiocarbamatos. La actividad fungicida de estos compuestos fue descubierta en el año 1931, pero su comercialización y aplicación práctica en agricultura data del año 1943, constituyéndose en el grupo de fungicidas orgánicos más importantes, versátiles y de mayor empleo mundial. Los derivados de esta clase se encuentran relacionados estructuralmente con los insecticidas y herbicidas carbámicos. Como características generales se debe resaltar el hecho de ser más estables y menos fitotóxicos que el azufre y presentar baja toxicidad aguda para mamíferos, aunque en los últimos años hay más indicios de su toxicidad sobre organismos vivos, y en otros países se han implementado políticas para reemplazar al manejo. Tienen baja resistencia al lavado por lluvia, persistiendo entre 10 a 14 días según las condiciones ambientales.
Se utilizan en más de 70 cultivos en todo el mundo, aunque hay algunas limitaciones para ciertos cultivos y ciertos activos. Las formas de aplicar estos productos son también variadas, pudiendo ser aplicados en forma foliar para tratamientos de semilla, bulbos o de suelo. Poseen un amplio espectro de acción controlando tanto ascomicetes, basidiomicetes, deuteromicetes como oomicetes. Actualmente presentan un papel fundamental en programas de alternancia o en mezclas para evitar problemas de aparición de resistencia. Como ya mencionamos, los fungicidas ditiocarbámicos pertenecen a la gran familia de los carbamatos, donde se encuentran también insecticidas y herbicidas. Es así que a partir del ácido carbámico se obtiene con la introducción de 2 azufres el ácido ditiocarbámico. En función de los radicales que se añaden a esta estructura ditiocarbámica, se obtienen los diferentes ingredientes activos, agrupándose por afinidades de constitución en los siguientes tipos esquemáticos. Encontramos así a los ditiocarbamatos de la primera serie o alquil ditiocarbamatos, llamados también DDDTC o dimetil ditiocarbamatos. En estos, el hidrógeno de grupo amino se sustituye por radicales alquilo, generalmente metilo, y se emplean como sales de sodio, de zinc o de hierro. Luego encontramos los ditiocarbamatos de la segunda serie o etilenbisditiocarbamatos o EBDTC, donde 2 grupos ditiocarbámicos se unen a través de un puente etileno, colocado entre sus restos aminos. A este grupo se adscriben también los propilenbisditiocarbamatos, de estructura similar, pero que como puente de unión contienen el grupo propileno en vez del etileno. Unos y otros se emplean como sales metálicas, ya sea sales de sodio, zinc, cobre, manganeso o hierro. Y por último tenemos el disulfuro de tuiram o TMTD, donde 2 grupos ditiocarbámicos se unen por sus azufres terminales y presentan los hidrógenos de los grupoaminos sustituidos por radicales alquilos que pueden ser metil, etil, etc. Ahora vamos a ver los representantes de cada uno de estos grupos para que entiendan un poco más cómo es la estructura química. Bien, dentro de los DDDTC encontramos al FERBAM o dimetil ditiocarbamato de hierro. Como pueden observar, los hidrógenos del grupo amino se sustituyen por radicales, en este caso metilo. Como el hierro tiene valencia 3, se une a 3 grupos ditiocarbámicos. Esto responde a lo que explicamos hace un ratito. El FERBAM fue el primer ditiocarbamato desarrollado. Es un polvo negro que deja un depósito de ese color, lo que limita su uso. Por otro lado encontramos al CIRAM, o dimetil ditiocarbamato de zinc, que además de su acción fungicida se usa como repelente de aves y animales y se aplica en varios cultivos. El tercer representante de los DDDTC es el VAPAM o metansodio o metil ditiocarbamato de sodio, que se caracteriza por presentar acción tanto fungicida, nematicida, herbicida y sobre algunos insectos, por lo que se emplea como desinfectante de suelo. Se presenta como un polvo cristalino blanco que se disuelve en agua y no necesita carpa durante su aplicación. Dentro de los EBDTC encontramos al NABAN o etilenbisditiocarbamato de sodio. Como pueden ver, 2 grupos ditiocarbámicos se unen a través de un puente etileno colocado entre sus restos aminos, que esto es característico de los EBDTC. Si bien el NABAM se utilizó para la síntesis de otros EBDTC, tuvo poco empleo como fungicida. Sin embargo, dio buenos resultados contra Phytophthora capsicii causante de la tristeza en pimiento y presenta también acción algicida. El CINEP o etilenbisditiocarbamato de zinc es un fungicida usado en almácigos y en distintos cultivos, siendo sensibles a algunas variedades de vid y, como casi todos los EBDTC, posee acción acaricida. El MANEB o etilenbisditiocarbamato de manganeso es empleado en varios cultivos, sin embargo puede descomponerse en presencia de humedad
dando sulfídrico y otros productos, pudiendo formarse sulfuro de cobre que, aparte de su inactividad, proporciona un color oscuro al producto tratado. Presenta algunas restricciones en su uso, como por ejemplo en cucurbitáceas, papa y tomate, donde se prefiere el CINEB. Se usa también para desinfección de semillas. El mancozeb es una sal compleja de EBDTCs de zinc y manganeso. Se lo conoce también como MANEB mejorado por el agregado de zinc, ya que se lo sintetizó a partir de investigaciones realizadas por las descomposiciones que sufrió el MANEB. Tiene iguales usos que el MANEB, pero a menores dosis, y se emplea aplicado al follaje y como terápico de semillas, y presenta también acción acaricida. Y se presenta en mezclas con otros activos como ser el metalaxil y el oxicloruro de cobre. Y por último encontramos al propilén o propilén bisditiocarbamato de zinc, que en este caso encontramos un puente propileno. Este es un fungicida empleado en varios cultivos para el control de enfermedades. El último grupo, que es el TMTD, tiene como representante al tiram o bisulfuro de tetrametiltiuram. Este producto fue desarrollado en 1931, pero se comercializó desde 1942 bajo distintos nombres, siendo empleado como terápico de semillas. Respecto a su mecanismo de acción, ya hemos visto que este grupo pertenece a los fungicidas que inhiben múltiples sitios de acción. Hay que destacar que su efecto tóxico deriva del radical isotiocianato, que se forma como producto de descomposición. Esto es común en todos los ditiocarbámicos. Este radical isotiocianato afecta enzimas importantes que contienen cobre o grupos sulfidrilos en el ciclo de Krebs. Actúa sobre más de 20 enzimas que intervienen en el proceso de producción de energía y respiración. Ahora bien, al estudiar el mecanismo de acción de estos compuestos, se encuentra una línea divisoria entre DDDTC y EBDTC, siendo la particularidad más notable que los distingue la curva de regresión presentada por DDDTC y TMTD. En general, cuando se traza un gráfico de la actividad de un fungicida relacionando dosis y actividad, se encuentra una línea continua creciente que se ha propuesto incluso como criterio de la actividad fungicida. Pero cuando se traza esta curva para el TMTD y el DDTC, se ve que si bien al principio crece y es continua conforme aumenta la dosis, siguiendo así la norma general, llega luego a un punto en que un aumento de dosis significa disminución de la actividad, hasta que sucesivos aumentos se traducen nuevamente en incremento definitivo de la acción fungicida. Hay entonces una pequeña zona de clara regresión o inflexión de la actividad. La explicación de esta anomalía, encontrada por primera vez para el TMTD, y de ahí la denominación curva tipo TMTD con la que es conocida esta regresión, se debe a que a dosis bajas el TMTD y el DDTC actúan sobre los sistemas enzimáticos, provocando una acumulación de ácido pirúvico que inhibe la germinación de la espora. Pero a dosis altas no ocurre lo mismo, por lo que poseen dos mecanismos de acción. Uno a dosis bajas, conforme a la explicación anterior, y otra a dosis más elevadas. Por esta razón se la denomina curva bimodal. En contraste, los CBDTC presentan una línea de actividad continua, sin inflexiones, por lo tanto, deben poseer un mecanismo de acción similar al TMTD y DDTC empleado a dosis altas. Ahora vamos a continuar con los fungicidas conocidos como derivados imídicos o talamidas cloradas. Con este nombre se designa a los fungicidas orgánicos caracterizados por la presencia del siguiente grupo funcional, donde N es de origen amídico y R es un grupo alquilo que puede ser metil o etil policlorado. Esta clase de derivados constituye un claro ejemplo de la influencia de los sustituyentes químicos en la actividad fungicida. La presencia del átomo de azufre es imprescindible, pues las amidas por sí solas no poseen acción fungicida.
Los demás grupos funcionales contribuyen a esta acción influyendo en la reactividad del azufre, aumentando o disminuyendo la misma, así como la volatilidad, hidrólisis, etc. de la molécula. Como ejemplo, tanto el captan como el captafol carecen de acción sobre oídos. El folpet, en cambio, tiene una acción positiva contra ellos, aunque no relevante. La persistencia también queda influida, siguiendo la secuencia captafol, mayor persistencia que folpet y estos que captan. Se caracterizan por ser fungicidas de amplio espectro contra enfermedades foliares y de frutos, empleados en hortalizas, frutales y ornamentales. Poseen buena resistencia al lavado por lluvias, mejor que los cúpricos y los ditiocarbámicos, y no son fitotóxicos a las dosis recomendadas. Captan se introdujo en el año 1951 como primer fungicida de este grupo. En 1980 surgen los primeros informes sobre posibles efectos tóxicos en mamíferos, mientras que el captafol tiene uso prohibido en Argentina desde 1991. Las propiedades de estos fungicidas de combatir hongos de suelo como Fusarium y Fitium hacen que sean muy empleados en el tratamiento de semillas y suelo, especialmente en semilleros y trasplante, aunque su persistencia en el suelo sea breve. Respecto al mecanismo de acción, ya hemos mencionado que el azufre es imprescindible para su acción fungicida. El azufre entonces reacciona con radicales sulfídricos presentes en proteínas y en la coenzima A, interfiriendo en el mecanismo respiratorio del hongo y por lo tanto en la generación de energía tan necesaria en la germinación de la espora del patógeno. Este mecanismo varía según se considere al patógeno o al cultivo, es decir, en los hongos, al inhibir la respiración, ocasiona falta de energía en la germinación de las esporas e incremento de ácido pirúvico. Esto es lo que se conoce como acción anticriptogámica. Mientras que en el cultivo, al producir una ligera depresión del metabolismo respiratorio, parte de los azúcares que serían degradados son aprovechados por el vegetal, produciendo una acción fisiológica cuya consecuencia indirecta es una mayor expansión foliar, más brotación, indirectamente se favorece el proceso fotosintético y hay un estímulo fisiológico vegetal, entre otros beneficios. También actúan en distintos sistemas enzimáticos como ser deshidrogenasas, por ejemplo. Esto determina justamente su acción multipuntual. Ya hemos nombrado a los representantes de este grupo, que son el captan, el folpet y el captafol. El captan es un fungicida foliar y también se lo emplea en el tratamiento de semillas. Estimula la vegetación y mejora el aspecto o acabado de la fruta, siendo además cicatrizante de heridas. Actúa por contacto, es preventivo y es curativo en sarna del manzano. Posee cierta acción de profundidad y absorción. Es incompatible con productos alcalinos y en mezclas con aceites minerales hay que dejar transcurrir 3 semanas entre estos y la aplicación. Por otro lado, el folpet es un fungicida empleado contra botrytis y otras enfermedades en vid, frutales y forestales. Es una talamina menos hidratada que captan, por ello es liposoluble y posee acción contra oído. No se recomienda su mezcla con aceites ni productos alcalinos y hay que tener cuidado en árboles de carozo en tratamientos continuados. Tiene buena persistencia y una acción estimulante sobre la vegetación. Y por último tenemos el captafol, que hay que mencionarlo como representante de este grupo, pero recalcamos el hecho de que su uso está prohibido en Argentina. En las sulfamidas, que es otro grupo químico que actúa en múltiples sitios de acción, se encuentra también presente este grupo funcional, actuando por mecanismos similares al captan y análogos, pero su estructura química es diferente a los anteriores y derivan de la fenilsulfamida. Este grupo químico está representado por el tolufluanid y el diclofluanid.
El diclofluanid es un fungicida empleado en hortícolas y frutales. Posee efectos frenantes sobre la oñera roja y ácaros en general y mejora la consistencia y firmeza de los frutos. Mientras que el tolifluanid se emplea como terápicos de semillas de algodón, maní poroto, contra Phytium fusario y Rhizoctonia, y en soja contra Colectotrichum fomocyps, Penicillium, Aspergillus y Cercospora. Además, se emplea como fungicida foliar en cebolla y en frutilla. Posee un amplio espectro de acción, presentando además una pronunciada actividad acaricida. El siguiente grupo químico son las quinonas cloradas. La acción fungicida de este grupo es conocida hace tiempo, aunque su modo de acción sea aún desconocido. Se ha propuesto que inhibe la germinación de las esporas a través de diferentes mecanismos de acción. El cloranil y el diclone pertenecen a este grupo. El primero tiene el grave inconveniente de degradarse rápidamente por la luz y por hidrólisis, pasando a ácido cloranílico, que es tóxico, mientras que el diclone no tiene tales limitaciones y en tratamientos de semilla ha demostrado excelente actividad, en algunos casos superior a los organomercuriales. También es usado en tratamientos foliares contra Venturi y Anthracnosis en cucurbitáceas. Estos derivados no se han introducido extensamente y de los dos el diclone fue el más utilizado. Por otro lado, el ditianón es un fungicida empleado para control de sarna en citrus, manzano, peral y torque del duraznero y Anthracnosis en vid. Presenta amplio espectro de acción, empleándose extensamente, ya sea solo o en mezclas con otros fungicidas orgánicos. Cabe destacar su efecto en Venturia, sobre la que tiene acción erradicante aplicado dentro de las 48 horas de producida la infección. A continuación vamos a ver los cloronitrilos, que son llamados también derivados aromáticos o aromáticos sustituidos porque son derivados del benceno con los átomos de hidrógeno reemplazados por cloro, es decir, derivan del núcleo del bencénico en diversas sustituciones. En este grupo se reúnen productos más o menos afines en sus características químicas, pero con poca relación en su actividad biológica. Poseen buena resistencia al lavado por lluvias y son fungicidas de amplio espectro, bajo riesgo de resistencia, baja toxicidad aguda en mamíferos y bajo costo, y son fungicidas de contacto. Si bien se consideran como inhibidores de acción multisitio, actuando en enzimas con grupos sulfidrilos, se postula que también afectan la glicólisis a través de la inhibición de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, reaccionando con los grupos tioles responsables de la unión de la enzima al gliceraldehído 3-fosfato. Esto ocurre en las células fúngicas en germinación. Dentro de los cloronitrilos encontramos al clorotalonil, que es un fungicida clorado de amplio espectro de acción, que encuentra aplicación en toda clase de cultivos, solo o en asociación con otros fungicidas para ampliar su acción y espectro, y se ha empleado igualmente en forma de fumígenos en invernadero. También encontramos al ortofenilfenato de sodio, que es utilizado en tratamientos de post cosecha en cítricos, se hacen aplicaciones mediante inmersión o aspersión de las frutas y en desinfección de cajas. El último grupo químico que vamos a ver, que intervienen en múltiples sitios de acción, son los derivados de la guanidina, que se caracterizan por ser fungicidas de contacto y preventivos, como todos los que venimos desarrollando. Pero estos poseen alguna acción erradicante, siendo curativos en algunas enfermedades, como es el caso de Dodine en sarna del manzano. Dentro de los representantes de este grupo encontramos al guasatine, que se emplea en tratamientos de semillas de cereales invernales. En cítricos se emplea para control de moho azul y podredumbre amarga, y se usa mezclados con ceras en tratamientos de post cosecha para control de hongos causantes de enfermedades, de podredumbres. Inhibe la esporulación de los hongos existentes
y evita la propagación de los mismos. Se usa en baños, en papa cortada para siembra y en caña de azúcar. El otro representante es el dodine, que es el activo más antiguo de este grupo. Es preventivo, curativo, antisporulante y antigerminante de penetración. Se usa para control de ventura en manzanos y perales, sarna y mancha grasienta en cítricos y en frutales. También se emplea en poroto para el control de rizoctonia. Posee como cualidad relevante su efecto curativo cuando se aplica con no menos de 48 horas de producida la infección. Si se aplica tardíamente, el efecto no es satisfactorio. Tiene efecto curativo marcado, superficial y translaminar. Ya hemos visto los grupos químicos que actúan inhibiendo múltiples sitios de acción. Ahora vamos a desarrollar los distintos grupos que actúan afectando el proceso respiratorio de la célula fúngica. La respiración ocurre en la mitocondria, la cual se caracteriza por estar rodeada por una membrana interna y una externa. La región encerrada por la membrana interna es la matriz, y es allí donde se forma acetil-CoA a partir del piruvato y es donde tiene lugar el ciclo de Krebs. Mientras que la membrana interna está conformada por crestas donde se encuentran los sistemas responsables del transporte de electrones. Y es aquí donde se produce también la síntesis de ATP. Se han identificado 4 complejos generadores de energía que consisten en estructuras introducidas en las crestas de la membrana interna. 3 de estos complejos son bombas de protones. Las estructuras están conectadas eléctricamente por transportadores de electrones, algunos liposolubles y otros hidrosolubles. Entonces, en la mitocondria, el transporte de electrones crea un gradiente de protones a través de la membrana interna. Ese flujo de protones es usado por la enzima ATP sintasa para generar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Entonces, el complejo 1 oxida el NADH, tomando los electrones del ciclo de Krebs y reduce a la ubiquinona a través de la ubiquinona reductasa. La ubiquinona también recibe electrones del complejo 2 que recoge los electrones que vienen del FADH y que proceden siempre del ciclo de Krebs. En este complejo, es decir, en el complejo 2, es donde ejercen su acción las carboximidas u oxatinas. Ahora bien, la ubiquinona pasa electrones al complejo 3, que los transfiere al citocromo C, presente en ese complejo. El citocromo C tiene 2 sitios de unión, uno externo y uno interno. En ese sitio externo es donde actúan las estrovirulinas, mientras que en el interno es inhibido por el cianoimidazol. Bien, es decir, estos 2 grupos químicos actúan en el complejo 3, pero en sitios distintos de ese complejo. El citocromo C transfiere los electrones entonces al complejo 4, que utiliza los electrones y protones para reducir al oxígeno molecular a agua. Por otro lado, las fenilpirimidinas y los derivados de nitro actúan como desacopladores de la fosforilación oxidativa. Esto ya lo vamos a ver cuando tratemos estos grupos químicos. Y por último tenemos a los órganos estañados que actúan sobre la ATP sintasa, que es la enzima que aprovecha ese gradiente que se genera en el espacio intermembranoso para producir ATP a partir de ADP. Respecto a los productos orgánicos del estaño, podemos decir que estos se caracterizan por tener una doble función, ya que son tanto fungicidas como acaricidas. Responden a esta fórmula general, donde ERE es un radical arilo, que es preferible porque es menos fitotóxico, aunque también es menos activo, o puede ser también un radical alil. Y X es un grupo hidroxilo en Dutter o acético en Bresta. Son fitotóxicos, poseen un amplio espectro de control y acción de contacto y tienen buena resistencia al lavado por lluvias.
Son fungicidas muy usados para el control de Phytophthora infestans en papa. Respecto al mecanismo de acción, ya hemos visto que inhiben la fosforilación oxidativa actuando en la TP sintasa, es decir, inhiben la síntesis de energía necesaria en los procesos metabólicos de la célula fúngica, como ser la germinación de las esporas. Los representantes de este grupo son el trifenilacetato de estaño, conocido como Brestan, que es preventivo y curativo, y el trifenilhidróxido de estaño o Dutter, que también es de contacto y preventivo y es también un repelente de insectos. En cuanto al cianoimidazol, este es un grupo de reciente aparición, específico para oomicetes. Su acción es también de contacto. En este grupo se incluye al ciazofamid, que es un fungicida empleado para el control de Phytophthora infestans en papa. En cuanto al mecanismo de acción, ya hemos visto que este grupo químico inhibe el transporte de electrones en el complejo 3, actuando en el sitio reductor de la ubiquinona, que es el llamado sitio interno del citocromo C. Ahora vamos a ver al grupo de las estrovirulinas, que son un grupo de fungicidas llamados productos naturales, debido a que fueron sintetizados a partir de moléculas descubiertas en plantas y hongos. La historia de las estrovirulinas tiene sus orígenes en el trabajo realizado por un investigador checo en el año 1960, quien observó la ocurrencia natural de un compuesto con acción fungicida en madera podrida por el hongo Basidiomycete Estrovirulus tenacellus. Este hongo crece en la madera de pinos produciendo su descomposición. Este compuesto fue utilizado como fungicida para hongos de la piel en primer lugar. Más tarde, otro metabolito antifúngico fue descubierto en otro Basidiomycete llamado Eudemanciella muscida. La industria química mejoró estas sustancias naturales y las volvió más estables a la fotodescomposición y menos volátiles. En el año 1977 se descubrió el mecanismo de acción de la estrovirulina. El primer hongo entonces fue desarrollado el fungicida cresoxim-metil y del segundo la azosixtrobina. Por haber sido desarrollados a partir de un metabolito del hongo Estrovirulus, el grupo fungicida se denomina estrovirulina, constituyendo una de las clases más recientes de fungicidas. Son sustancias consideradas de bajo riesgo ambiental y en general son moléculas altamente eficaces con un amplio espectro de control y residualidad en numerosos cultivos, que han marcado luego de los triazoles una verdadera revolución científica y tecnológica, iniciando una nueva era en el uso de fungicidas. Controlan tanto oomicetes, deutero, ascos como basidiomycetes, en una amplia variedad de cultivos, como ya hemos mencionado. Así, con excepciones, las estrovirulinas combaten una gran cantidad de enfermedades fúngicas y tienen una amplia variedad de usos en cereales, oleaginosas, frutas, hortalizas, césped y ornamentales. Presentan acción mesostémica. Solo algunos, como azosixtrobina, son parcialmente sistémicos. Igualmente, un poco más adelante vamos a mostrar cómo los activos de este grupo presentan un comportamiento diferencial. A modo general, puede decirse que la mayoría son lipofílicos con fuerte afinidad por la cutícula serosa. El ingrediente activo se mueve por la lámina y puede ingresar por la cutícula del envés de la hoja, es decir, presenta acción traslaminar. En consecuencia, el fungicida puede encontrarse en ambas superficies de la hoja, aun si solo una superficie es tratada. Este movimiento puede tardar unos más días para ser efectivo. Se pueden mover en fase de vapor en la capa de aire adyacente a la superficie de la hoja. A medida que se mueven en esa fase, fácilmente pueden ingresar a la cutícula. En términos de significación práctica, estos procesos pueden ser especialmente importantes en cultivos con canopios densos o difíciles de mojar uniformemente, como ser un cultivo de soja en estado avanzado de desarrollo. Otra consecuencia práctica de la dinámica del movimiento de las estrovirulinas
tiene relación con el efecto del fungicida sobre el hongo. Son excelentes preventivos porque pueden matar esporas. Sin embargo, realizan un control muy pobre o nulo cuando se usan como curativos porque se unen fuertemente a la cutícula. Por este motivo, la cantidad de principio activo presente dentro de la hoja será más baja que en la cutícula y será insuficiente para controlar al hongo cuando ya ha ingresado. Además, para muchos patógenos, la espora en germinación es más sensible a las estrovirulinas que el micelio. En consecuencia, el mejor uso de las estrovirulinas es cuando se aplican antes que la infección tenga lugar. Por este motivo, en general se usan en mezclas con fungicidas del grupo de los triazoles que proveen poder curativo. Respecto al mecanismo de acción, ya hemos mencionado que inhiben el transporte de electrones en la respiración a nivel del complejo 3, en el sitio externo de este complejo. Ahora bien, hay que mencionar que el principal inconveniente de estos principios activos es el alto riesgo de generar resistencia en los hongos cuando se usan frecuentemente a bajas dosis o en forma individual sin mezclas, existiendo resistencia cruzada entre las estrovirulinas. Y considerando el valor de este grupo, es esencial realizar un manejo adecuado para evitar la aparición de estos problemas. Algunos representantes de este amplio grupo son la azocistrobina, el cresopsimmetil, el trifloxistrobin, el metominostrobin, el picocistrobin, el piraclostrobin y la floxacistrobina, que lo vamos a usar para que podamos resaltar la diferencia en el comportamiento que se presenta en las estrovirulinas. Como mencionamos recién, los activos de este grupo presentan una acción diferencial, lo que se ve claramente al analizar el coeficiente octanol-agua por un lado y la constante de la ley de Henry por otro. Es así que, considerando la primera propiedad, podemos diferenciar algunos activos que tienen cierta movilidad en la planta presentando características sistémicas, como es el caso de metominostrobina, azocistrobina, floxacistrobina y picocistrobina, las cuales pueden traslocarse por el xilema. Por otro lado, podemos ver que piraclostrobina presenta acción traslaminar, es decir, al ser aplicado en una de las caras de la hoja puede moverse a la otra cara, mientras que trifloxistrobina, con un valor de coeficiente octanol-agua de 4,5, presenta acción de contacto siendo altamente lipofílico. Ahora, al analizar el valor de la constante de la ley de Henry, vamos a observar que hay estrovirulinas que son capaces de redistribuirse en la fase de vapor, como el cresopsimmetil, trifloxistrobina y picocistrobina, presentando una acción mesostémica que es bastante característica de este grupo, mientras que otras, como azocistrobina y piraclostrobina, no poseen esta cualidad. En esta figura se representa lo que estábamos hablando respecto a la movilidad de estos fungicidas, mientras que en la siguiente figura podemos observar cómo se distribuyen las estrovirulinas en las hojas a través de la medición de la concentración de las mismas, determinando así su comportamiento, que es un poco más de lo que ya veníamos hablando. En cuanto a los derivados de nitro o dinitrofenilderivados, podemos destacar que este grupo posee un conjunto de características comunes que le confieren una gran especificidad. Químicamente derivan todos del núcleo de metadinitrobenceno y son por lo tanto afines al DNOC. La mayor y principal aplicación de estos productos radica en su actividad fungicida contra enfermedades del tipo idio, presentando además muchos de ellos actividad acaricida, constituyendo una alternativa para cultivos sensibles al azufre. El representante más antiguo y conocido de este grupo es el Dinocap, que es un fungicida y acaricida de contacto preventivo y curativo. Controla oídos en frutales, en algunas cucurbitáceas y en ornamentales. Se recomienda no emplearlo con temperatura superior a 32 grados centígrados por ocasionar fitotoxicidad.
Los estudios realizados sobre el DINOCAP y sus análogos han demostrado que están formados por varios isómeros, encontrándose que la actividad fungicida o acaricida es predominante según el carácter de los isómeros considerados. En cuanto a su mecanismo de acción, ya hemos visto que inhiben la respiración, pero en este caso actúan como desacopladores de la fosforilación oxidativa. Los compuestos desacoplantes son pequeñas moléculas que actúan como ácidos débiles y que se asocian con protones en la parte exterior de la mitocondria. Se disuelven en la bicapa de fosfolípidos, pasan a través de esta capa con el protón unidos a ellos y disocian el protón en el interior de la mitocondria. De este modo incrementan enormemente la permeabilidad iónica de la membrana. Estos agentes producen una tasa respiratoria alta, pero el transporte de electrones no genera ATP, ya que los protones traslocados no retornan al interior a través de la ATP sintasa. Es decir, lo que hacen es tomar los protones del espacio intermembranoso y los llevan a la mitocondria. Entonces, la ATP sintasa no tiene el gradiente de protones para generar ATP. Otro grupo químico que actúa como desacoplante de la fosforilación oxidativa son las dinitroanilinas, siendo el representante de este grupo el flacinam. Este activo presenta acción de contacto, siendo empleado en maniporoto para el control de Sclerotinia sclerotiorum. En papa se lo utiliza para el control de Phytophthora infestan y en vid contra Botrytis cinerea. Hay que destacar su residualidad, ya que no es lavado fácilmente por la lluvia, y controla cepas resistentes a benzimidazoles y carboximidas. Por último encontramos a las carboximidas o oxatinas, que fueron los primeros fungicidas sistémicos descubiertos en el año 1964. En 1966 se comenzó a utilizar como fungicida al carboxin, que es el primer miembro de este grupo. Son fungicidas específicos contra bacillos micetes que causan rollas, carbones y enfermedades de las plántulas como Rhizoctonia solani, entre otros. Se pueden usar en tratamientos de suelo, semillas y aplicados al follaje. También controlan algunos deuteros y cigomicetes. La especificidad puede deberse a diferencias en la absorción o a diferencias en el metabolismo de la planta huésped. Respecto al mecanismo de acción, como ya hemos visto, inhiben la fosforilación oxidativa a nivel de la succinato deshidrogenasa, es decir, a nivel del complejo 2. El carboxin es empleado para el tratamiento de semillas. Esto se debe a que en el metabolismo de la planta se oxida para dar sulfóxido, que tiene poco o nula acción fungicida. Por esto se lo usa como pura semilla. Se lo asocia a otros fungicidas también. También encontramos al oxicarboxim, que por metabolización dentro de la planta pasa a sulfona de gran acción fungicida y por esto se usa en aplicaciones foliares. Y por último, en este grupo tenemos al boscalid, que se presenta en combinación con la estrovirulina piraclostrolina y se emplea para control de enfermedades en papa. Dentro de los inhibidores de las quinasas vamos a desarrollar dos grupos químicos, las dicarboximidas y los fenilpirroles. El interior de la célula tiene muchos tipos de solutos, incluidos proteínas, ácidos nucleicos y iones. En condiciones normales, el ambiente interior está menos diluido en comparación con el ambiente exterior, de modo que el agua tiende a fluir hacia la célula por el proceso de ósmosis. La ósmosis causa una alta presión contra la membrana celular que puede causar la lisis de muchas células. Uno de los propósitos de la pared celular de los hongos es justamente evitar que la membrana se rompa. Ahora bien, la adecuada síntesis de la pared está asegurada por señales de transducción de la señal osmótica. En dicho proceso participan receptores de la membrana que cambian su forma en respuesta a señales producidas por altas concentraciones de soluto. Estos receptores activan una quinasa que se fosforila, la cual va a desencadenar una serie de procesos que lleva a la transducción del ARN mensajero, el cual va a producir una proteína
que se va a insertar en la pared reduciendo la entrada de soluto en la célula. La inhibición de las quinasas por dicarboximidas y fenilpirroles determina, por lo tanto, ausencia de control de la presión osmótica. Y por este motivo se afecta el intercambio a nivel de las membranas entre las células del hongo y se produce ruptura de membranas y deshidratación, y de este modo se bloquea el crecimiento del hongo. Las dicarboximidas fueron introducidas a mediados de la década de 1970, favoreciendo el control de patógenos como botritis, que había generado resistencia a otros fungicidas. Desde 1980, las primeras dicarboximidas, iprodion y vinclozolin, fueron usadas ampliamente, pero a partir de 1983 comenzaban a perder eficacia si se aplicaban en forma continua, por degradación del producto por microorganismos del suelo, y posteriormente se desarrolló prosimidone, que es más estable que los anteriores a la degradación. Tienen baja fitotoxicidad y alta eficacia, y son solo preventivos de contacto iprodion y vinclozolin, mientras que prosimidone tiene una acción sistémica. Vinclozolin entonces es un fungicida que se usa principalmente en algunos cultivos como colza, arvejas, pid, frutas y hortalizas. Iprodione es un fungicida terápico de semillas altamente específico y eficaz en el control de mancha amarilla en trigo y mancha en red de la cebada, mientras que prosimidone es un fungicida empleado en hortalizas, girasol, lechuga y vid. Tiene actividad contra un número limitado de patógenos, siendo el más importante Botrytis cinerea en muchas frutas, hortalizas a campo y en invernáculo. Asimismo, se considera entre los fungicidas más eficaces para el tratamiento de semillas contra, por ejemplo, esclerotinia. En cuanto a los fenilpirroles, el representante de este grupo es el fludioxinil, el cual tiene una estructura química estrechamente relacionada al pirrolnitril, que es un compuesto natural producido por un microorganismo del suelo del género Pseudomonas. Reemplazando algunos componentes de la molécula de pirrolnitril, se logró incrementar la actividad biológica y la estabilidad del compuesto. Posee un amplio rango de acción sobre ascus, basidios y deuteromicetes, con actividad fungistática o fungicida según el tipo de patógeno. Es un fungicida de contacto y muy residual. Es así que en esta figura pueden observar cómo la presencia del activo se mantiene a través de los días, protegiendo a la plántula hasta su establecimiento. Ahora vamos a ver aquellos grupos químicos que actúan como inhibidores de la síntesis de membranas y lípidos. Entre estos encontramos a los hidrocarburos aromáticos, a los carbamatos y a los organofosforados. Los hidrocarburos aromáticos reúnen a un grupo de fungicidas identificados por su habilidad de inducir mutaciones en colonias de hongos. Se usan como preventivos, presentando acción de contacto con alguna distribución en la planta en fase de vapor. Respecto a su mecanismo de acción, actúan produciendo la peroxidación de lípidos. Este sería el principal sitio de acción en hongos sensibles. Al entrar en contacto con los activos, la mitocondria exhibe un hinchamiento de las crestas y una disrupción de las membranas interna y externa. Se observa vacuolización de la envoltura nuclear acompañada de una ruptura del retículo endoplasmático y la plasmalema. La pared celular presenta un engrosamiento que puede estar relacionado con la remoción de proteínas inhibidoras de quitina y glucano en la plasmalema, lo que lleva a una estimulación de los componentes de la pared celular. Estos productos presentan principalmente actividad fungistática. Encontramos al pentacloronitrobenceno o PCNB, el cual deriva del mononitrobenceno y es recomendado para tratamientos de semilla y de suelo, contra esclerotinia, rhizoctonia, sclerotium, caries y carbones. Posee poco efecto sobre Phytium y Fusarium, por lo tanto se mezcla con Captan o Tiram. El diclorán es un activo que puede emplearse en aplicaciones de suelo,
foliares o como protector de frutos después de la cosecha. Y por último encontramos al tolclofosmetil, cuya acción es de contacto, siendo preventivo y curativo. Este producto es empleado en algodón para control de hongos de suelo y en papa para control de Rhizoctonia solani. Los carbamatos actúan inhibiendo la síntesis de lípidos, aumentando con esto la permeabilidad de la membrana celular. Esta pérdida de permeabilidad cesa después del desarrollo del micelio y puede ser inhibida por el agregado de sustancias como los esteroles. El representante de este grupo es el Propamocarb, que es un fungicida específico contra omicetes y eficaz contra cepas de esta clase que han desarrollado resistencia a otros fungicidas. Es sistémico con acción fungistática y se emplea en tratamientos de semillas, bulbos, almácigos y cultivos como cucurbitáceas, papa, pimiento, tomate y otros hortícolas. En el caso de los organofosforados, el mecanismo de acción propuesto es la peroxidación de lípidos de la membrana celular de los hongos, específicamente actuando sobre una metiltransferasa. Dentro de este grupo encontramos al pirazofos, que es usado en vid, hortalizas y frutales. Dentro de los fungicidas que actúan inhibiendo la mitosis y división celular, encontramos a los benzimidazoles, al benzamidazol y a las fenilureas. Estos grupos químicos intervienen en el proceso de mitosis al actuar sobre la beta-tubulina. Todas las células eucariotas, a partir de los ácidos nucleicos, producen al menos dos tipos de la proteína tubulina, llamadas alfa y beta-tubulina. Las proteínas individuales se unen para formar una unidad funcional llamada heterodímero. Cuando la presencia de heterodímeros llega a una concentración mínima determinada, denominada concentración crítica, se unen formando protofilamentos. Los protofilamentos luego se agregan lateralmente para formar estructuras cilíndricas huecas denominadas microtúbulos, los cuales participan, entre otras funciones, en la división mitótica, formando en metafase un uso acromático en el que los cromosomas se orientan hacia el centro. Los fungicidas inhibidores de la síntesis de tubulina se unen fuertemente a la beta-tubulina, interfiriendo en la formación del dímero de ambas tubulinas en metafase, lo que inhibe la formación del protofilamento y como consecuencia la división celular del hongo, causando la detención del crecimiento micelial y la muerte de los patógenos. Dentro de los benzamidazoles, el representante es el xoxamide, el cual es un fungicida preventivo y de contacto, empleado en papa para el control de Phytophthora infestans. Un hecho que hay que destacar es que no se ha registrado resistencia hasta la fecha con el uso de este producto. Por otro lado, el grupo químico de los benzimidazoles fue desarrollado en la década de 1970, siendo muy usado en sus comienzos para controlar enfermedades en cereales. El control de estas enfermedades permitió incrementar la longevidad del álea foliar verde y en consecuencia el rendimiento del cultivo. Su acción es sistémica, siendo aplicados de forma preventiva y curativa. Su espectro de acción incluye a ascos, deuteros y basidiomicetes. Son fungicidas muy selectivos, ya que los oomicetes y los zigomicetes no son afectados del mismo modo que los hongos superiores. El motivo de esta selectividad es desconocido, pero probablemente depende de diferencias estructurales en el sitio de unión de la tubulina. Por su composición química se diferencian dos grupos definidos, encontrando a los derivados tipo tiabendazol, donde se incluye al tiabendazol y fuberidazol, y los derivados tipo benomil, donde se encuentra el benomil, carbendazil y metiltiofanato. El grupo de los benzimidazoles fue el primer grupo de fungicidas en el que se encontró resistencia de importancia, debido al sitio específico de acción en el que actúan, pero por su amplio espectro de acción contra varias enfermedades de semillas foliares y su bajo costo, continúan siendo usados solos o en mezclas con otros fungicidas. Son fungicidas para control de un amplio rango de enfermedades en hortícolas, cereales,
soja, colza, frutas, hortalizas y ornamentales. El tiabendazol encuentra varios usos, entre los que se encuentra la propiedad de combatir a bajas dosis a Penicillium, por lo que se lo usa en post cosecha en cítricos. También se lo usa en tratamientos de semilla, suelo y aplicaciones foliares. El fluveridazol es un fungicida específico contra Fusarium empleado en tratamiento de semillas, mientras que el Benomil es aplicado en forma foliar, utilizado en forma preventiva y curativa. En cuanto al carbendazim, es empleado para aplicaciones foliares y se presenta en mezclas con otros activos. Y por último, encontramos al metiltiofanato, que encuentra también distintos tipos de aplicaciones. Otro grupo de fungicidas que actúa inhibiendo la mitosis y la división celular son las fenilureas, pero el mecanismo de acción empleado para esto no ha sido bien determinado aún. Dentro de este grupo se encuentra el activo Pensuron, registrado en el año 1993 para su uso en papa semilla contra Rhizoctonia solani y como cura semilla en varios cultivos intensivos. Actualmente también se emplea para el tratamiento en cultivos extensivos combinado con insecticidas como imidacloprid. Su acción es de contacto y actúa también sobre otros géneros de hongos como Alternaria, Penicillium, Aspergillus flavus y Niger. Ahora vamos a ver a los grupos químicos que actúan inhibiendo la síntesis de ergosterol. Los esteroles son moléculas rígidas y planas que son parte esencial de la membrana celular de hongos. Su asociación con las mismas favorece la estabilización, ya que las hace menos flexibles, permitiendo el control de la permeabilidad. El principal esterol en hongos es el ergosterol. Los inhibidores de la biosíntesis de ergosterol se han constituido en uno de los grupos fungicidas más importantes. Estos productos no son efectivos para controlar oomycetes, porque estos patógenos no poseen la vía de síntesis de ergosterol. Los fungicidas que poseen este mecanismo de acción se dividen en tres grupos según el sitio específico que interrumpen en el proceso de biosíntesis de ergosterol. Así tenemos aquellos que inhiben la enzima 1,4 metilasa, donde se encuentran los azoles, las pirimidinas y piperacinas. Luego tenemos al grupo químico de las morfolinas, que actúan inhibiendo a la enzima 8,7 isomerasa y a la enzima 1,4 reductasa. Y por último encontramos a los que actúan en la enzima 3-cetoesteroreductasa, que son las hidroxianilidas. En esta figura podemos observar los pasos para la biosíntesis de ergosterol y el sitio en el que actúan estos inhibidores. En cuanto a los azoles, son compuestos heterocíclicos de 5 carbonos que incluyen a los triazoles e imidazoles. Este grupo de compuestos tiene como denominador común de todos ellos el poseer el núcleo 1,2,4-triazol. Los triazoles han sido de gran utilidad para el control de muchas enfermedades, especialmente foliares, siendo usados solos o en mezclas. Aproximadamente en 1975 se introdujo el primer fungicida de este grupo, el triadimefón. Uno de los últimos principios en desarrollarse fue el epoxiconazole. Desde la aparición del triadimefón, algunos triazoles desaparecieron del mercado por haber generado resistencia debido a su mecanismo específico de acción. Este grupo, sin embargo, tiene muchas características útiles, como ser la alta actividad fungicida, la baja toxicidad a otros organismos y acción curativa. Presentan una acción preventiva débil. El grupo de los triazoles incluye una amplia gama de activos que encuentran aplicación ya sea en forma foliar, como terápicos de semillas, o algunos presentan ambos usos, y se emplean en una gran variedad de cultivos. Como ya hemos mencionado, los imidazoles se encuentran también dentro del llamado grupo de los azoles. El gliodin es el representante más antiguo de este grupo y se lo ha usado para controlar enfermedades en frutales y ornamentales. Otro integrante de los imidazoles es el procloraz, el cual es un fungicida empleado en post cosecha en citrus
para el control de enfermedades producidas por hongos causantes de podredumbres, como el moho azul y verde de los cítricos. También se recomienda su aplicación en trigo contra Fusarium y en ajo como tratamiento en presiembra. Su acción es de contacto y presenta cierta acción translaminar que permite detener el crecimiento del micelio ya introducido en los tejidos vegetales, ejerciendo una acción curativa a la vez que preventiva. Se formula en mezclas con otros activos como propiconazol y tebuconazol. El imasalil es un fungicida empleado en frutas, hortalizas y ornamentales. Posee alta eficacia frente a penicillium y cierta acción contra Botrytis alternaria y Geotrichum. También se usa como terápico para semillas por su alta especificidad contra el Mystosporium, Fusarium y Septoria, y para tratamiento de post cosecha por spray o baño de emulsión de agua o cera en citrus, banana y otras frutas para evitar el deterioro durante el almacenaje. Su modo de acción es sistémico y tiene propiedades tanto fungicidas, fungistáticas como genostáticas. Continuando con este sitio específico de acción, tenemos el grupo de las pirimidinas, que se caracterizan por poseer en su estructura dos átomos de nitrógeno que sustituyen al carbono en las posiciones 1 y 3. Forman un grupo muy homogéneo que por sus características químicas se dividen en pirimidin derivados y pirimidin difenil metanol derivados. Además de sus diferencias estructurales, poseen diferencias en su comportamiento. Los derivados del primer tipo tienen actividad sistémica aplicados al suelo, pero en tratamientos foliares son de sistemia modesta, solo son eficaces contra oídios, mientras que los derivados del segundo tipo tienen actividad sistémica aplicados al follaje y actúan sobre oídios y otras enfermedades. El principal fungicida del grupo de las pirimidinas, el fenarimol, se registró en 1987 en Estados Unidos para control de enfermedades en peral. Este grupo presenta acción sistémica. En cuanto al mecanismo de acción, actúan de igual forma que triazoles e imidazoles. No evitan la germinación de esporas, pero afectan el desarrollo de hifas que se hinchan, crecen anormalmente, lo que da mayor ramificación e incapacidad para presar hojas. Debido a este modo de acción puntual, se han encontrado casos de aparición de resistencia y de resistencia cruzada. El fenarimol es un fungicida recomendado para ser usado en duraznero, manzano, rosales, vid y zapallo. Controla oídio en frutales y venturia en cucurbitáceas y vid. Es tanto preventivo como curativo. Mientras que el nuarimol es usado para una amplia gama de enfermedades, incluyendo Pseudocercospirella y Septoria. Su acción es curativa y protectora. Dentro del grupo químico de las piperacinas encontramos al triforine, que es un fungicida sistémico, protector, erradicante y curativo. Presenta además un efecto frenante sobre ácaros y se emplea en tratamientos al follaje, en plantas ornamentales, en duraznero, porotos y vid contra oídios y antracnosis. Se asocia con otros fungicidas para ampliar el espectro de acción. El grupo químico de las morfolinas incluye varios fungicidas, pero el empleado en Argentina es el tridemorf. Existe mucha variación en la sensibilidad de los hongos y hay controversia en cuanto a si generan o no resistencia en mildios en cereales en Europa. Su acción es sistémica. Como hemos mencionado, son inhibidores de dos enzimas, de la 1,4-reductasa y la 8,7 isomerasa. Estos sitios son distintos al de los triazoles y al ser dos sitios se considera que el desarrollo de resistencia es mucho menor y se consideran por lo tanto como multisitios. El tridemorf es un fungicida preventivo y curativo, absorbido por hojas y raíces. Posee algunas propiedades protectoras. Se puede emplear en banano, cucurbitáceas y cereales para el control de cigatoca, oídios y rollas respectivamente. El dodemorf es preventivo y curativo, empleado para el control de oídio en rosal y ornamentales, mientras que fenpropimorf es un fungicida sistémico con acción protectora y curativa, utilizado para controlar roya y otros hongos patógenos. Finalmente, dentro de los inhibidores de la biosíntesis de ergosterol,
encontramos a las hidroxianilidas. El fenexamid es el único representante de este grupo y se utiliza en estrategias de control preventivo, curativo y erradicante. Posee excelente selectividad, actividad por contacto y largo periodo de protección. Se emplea en frutilla y vid para control de botrytis cinerea. Actúa como inhibidor de la enzima 3-cetoesteroreductasa y por poseer un sitio de acción nuevo en la biosíntesis de ergosterol es una herramienta para evitar resistencia. Ahora vamos a ver a los inhibidores del metabolismo de ácidos nucleicos, donde tenemos a las alaninas o acilalaninas y a las hidroxipirimidinas o pirimidinoles. Las acilalaninas fueron descubiertas y desarrolladas en la década de 1980, presentando acción sola contra oomycetes como los géneros Phytophthora, Plasmopara, Peronospora y Phytium, en particular en los estadios de post-infección. Son fungicidas sistémicos vía apoplasto que se emplean como preventivos y curativos en tratamientos como curasemillas y foliares. Respecto a su mecanismo de acción, actúan en el metabolismo de ácidos nucleicos, inhibiendo a la enzima ARN polimerasa 1. La síntesis de ARN a partir de ADN se hace por medio de las ARN polimerasas. Los eucariotas poseen 3 ARN polimerasas, siendo la polimerasa 1 la que interviene en la síntesis de ARN ribosómico. Las acilalaninas interactúan con la polimerasa 1, inhibiendo la incorporación de ribonucleótidos trifosfatos al ARN ribosómico. Los ribosomas no pueden realizar la transcripción y en consecuencia no se forman proteínas en el hongo, lo que determina interrupción del crecimiento y de la reproducción. Estos fungicidas son eficaces luego de la infección, porque el sistema organizado de hifas depende de la síntesis de ARN. En cambio, en los estados previos a la infección, existe gran cantidad de ARN ribosómico preformado y en consecuencia la acción fungicida no es efectiva para controlar al hongo. Mientras que a medida que el ARN ribosómico preformado es utilizado, la inhibición de la ARN polimerasa 1 resulta en la acumulación de precursores del ARN. Estos nucleósidos trifosfatos promueven la formación de una enzima que causa un característico engrosamiento de las paredes de las hifas. Por poseer un sitio de acción definido, tienen alto riesgo de generar resistencia, siendo el caso más conocido el de Phytophthora en papa por uso intensivo del metalaxil. La resistencia está asociada con una adaptación y puede manejarse limitando el número de aplicaciones. Presentan además resistencia cruzada, siendo recomendable la mezcla o alternancia con otros productos. El metalaxil es un terápico de semillas empleado en diferentes cultivos. También se aplica en frutales y hortícolas a través de riego por goteo, y en aplicación foliar se debe mezclar siempre con un protector. El metalaxil es una mezcla de dos enantiómeros, R y S. El metalaxil M consiste en un alto porcentaje del enantiómero R, que es el más eficaz. Venalaxil es un fungicida empleado en césped, ornamentales, hortícolas y vid. Se comercializa en general en combinación con fungicidas como oxicloruro de cobre, carbamatos, folpet y cineb. Igualmente al anterior, el venalaxil M consiste en un alto porcentaje del enantiómero R, siendo por lo tanto más eficaz. Las hidroxipirimidinas o pirimidinoles actúan inhibiendo el metabolismo de los ácidos nucleicos a través de la inhibición de la enzima adenosina desaminasa, la cual está involucrada en la síntesis de las purinas, que son bases necesarias para formar ácidos nucleicos. Su función es desaminar en forma irreversible a la adenosina, convirtiéndola en inosina. La inhibición de la adenosina desaminasa por hidroxipirimidinas impide la formación de purinas enericifales, que no poseen un mecanismo para sintetizar purinas de novo. La adenosina desaminasa de otros hongos y de plantas no es afectada. Las hidroxipirimidinas inhiben a los hongos en estadios tempranos, inhibiendo la elongación del tubo germinativo y la formación de apresorios, lo que resulta en un crecimiento anormal que determina su muerte. Puede actuar en fase de vapor.
Dentro de este grupo químico encontramos al bupirimato, dimetirimol y etirimol, todos empleados para el control específico de oídios. El bupirimato se emplea en frutales, cucurbitáceas, viñedos y ornamentales. Se aplica en forma foliar y se caracteriza por presentar actividad sistémica, translaminar y mesostémica, siendo tanto preventivo como curativo. El dimetirimol se emplea en cucurbitáceas y ornamentales. Se aplica al suelo y es absorbido por raíz, presentando una persistencia de 6 semanas. Mientras que el etirimol se utiliza en cucurbitáceas, cereales y viñedos. Es absorbido por las raíces y translocado. Se aplica al suelo y como cura semilla y tiene también una buena persistencia. Finalmente encontramos al fosfetiraluminio, que es un fungicida que se encuentra dentro del grupo de activos cuyo mecanismo de acción no está determinado. Presenta excelentes cualidades para el tratamiento de enfermedades producidas por oomycetes. Asimismo, se considera que estimula los medios naturales de defensa de la planta, minimizando la aparición de cepas resistentes. Posee acción tanto preventiva como curativa y es un fungicida sistémico que se mueve tanto por vía apoplástica como simplástica, es decir, su actividad es descendente y ascendente, lo que le da gran movilidad dentro de la planta y le permite dar protección al nuevo follaje y su desarrollo. Se emplea en frutales, hortícolas y tabaco contra Phytophthora y en florales y ornamentales contra Plasmopara y Botrytis. Puede ser aplicado en forma foliar o pintando el tronco de frutales. Y con esto terminamos la clase de fungicidas 2. Espero que esta clase les haya sido de mucha utilidad.